Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Estamos en un programa, en una serie de programas que lo vamos a llamar La Historia de Blaze Ministries. En el programa pasado empezamos a ver cómo el recorrido de Rafael empezó en 1993 estudiando en Rhema Bible Training Center y Victory Bible Institute en Tulsa, Oklahoma, debajo de dos de los más grandes reconocidos mundialmente hombres, predicadores, ministros del evangelio como lo fue Kenneth Hagin padre y Billy Joe. El uno reconocido como el padre de la fe y el otro reconocido mundialmente como un líder de misiones a nivel mundial. Uh-huh. Cuando Rafael llega a Carolina del Norte, se viene de Tulsa, Oklahoma, llega a Wilson y empieza a enseñar allí. Empieza aquí, porque estamos en Wilson en ese momento. Rafael es conocido en todas las iglesias del área, en iglesias de raza negra, iglesias de raza blanca. Estuvo enseñando en toda el área, y no solo de la ciudad, sino de Carolina del Norte. Se extendió a Goldsboro, que es cerca, Greenboro, ciudades cerca a Wilson, donde empezaba a impartir el conocimiento que había adquirido. Y mientras tanto que hacía eso, empezó a trabajar. La meta de Rafael en un inicio, Rafael, cuéntanos, tú no pensabas dedicarte 100% al ministerio, sino que querías llegar a tener el dinero suficiente para poder apoyar a todos estos ministerios. Sí, realmente la parte ministerial a mí me impactó tremendamente y por eso hice lo que hice. Y básicamente en aquel entonces, entonces la gente siempre me pregunta qué fue lo que aprendí, cómo aprendí. Pues yo le di el 100% de mi tiempo al aprendizaje. Más que nada en esos 2 años fue algo, como tú dijiste anteriormente, yo siempre lo digo porque fue verdad. En la pared de mi apartamento tenía hielo en el invierno. Porque yo prefería no gastar dinero en la cuenta de la electricidad para poder comprar libros. La calefacción es cara. Entonces prefería no utilizar la calefacción para tener dinero y poder comprar libros y seguir aprendiendo. Y una vez que llegué aquí, pues empecé a enseñar la palabra. Pero otra parte de mi corazón era la parte de los negocios. Los negocios siempre me han gustado. Mi padre era un hombre de negocios y esa parte siempre me ha gustado también. Y mi intención era el poder tener los dos. Negocios y la palabra de Dios. Y poder financiar el evangelio. Porque una de las cosas que aprendí es, desde pequeño, que para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer se necesita dinero. Se necesitan finanzas. Y necesita gente que entienda, que aprenda, que sea próspera, que tenga la capacidad de poder financiar el evangelio, de poder dar dinero para poder hacer todo lo que hay que hacer. Uh-huh. Porque como dijimos en programas anteriores, muchos van, pero no todos pueden ir, pero los que no van sí pueden enviar. O sea que el que no va debería dedicarse a hacer plata, pero para financiar el evangelio. Claro, todos aquí tenemos un propósito y no todos hemos sido llamados, no todos hemos ido a levantarnos en el púlpito, no todos hemos sido llamados a ese nivel, pero sí todos hemos sido llamados a ser testigos, todos hemos sido llamados a ser parte del evangelio o de llevar al evangelio a las naciones. Y de una forma u otra podemos hacerlo. Si tú no eres uno de los que vas, sí puedes ser uno de los que envía. Uh-huh. Y eso es muy importante. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y una de las razones por las cuales yo quería meterme en la parte de negocios, ser un hombre de negocios y ser próspero en esa área, era por el simple hecho de que quería tener las finanzas para no ser un peso para nadie, sino al revés, pudiera ser de bendición para muchos y poder financiar el evangelio. Excelente, Rafael. También ahora lo que tú estás diciendo acerca de esto, que en una mano querías los negocios y en otra mano
el ministerio, me hace recordar que me contaste que fue precisamente la capellán, donde Oral Roberts te dio a ti una profecía hace muchísimos años. Sí, hace 20 años atrás. A mí me gustaría que más adelante la leyeras, porque es impresionante que algo que te dice una persona de este peso en el ministerio de Oral Roberts está sucediendo con Blaze Ministries actualmente. Hoy día, sí, después de 20 años. 20 años atrás, y tú guardaste como un tesoro las palabras de profecía que te entregaron en este ministerio. Y se las vamos a leer, se las leeremos más adelante para que ustedes comparen lo que está sucediendo con lo que se dijo atrás. Mucha gente piensa, pero no pasó. No, es que han pasado 20 años. Sí, claro. Y a lo mejor no hubiera pasado si Rafael no toma el camino de seguir a Jesucristo. ¿Cuánto Dios quiere que nosotros seamos? Y la palabra que Él quiere que nosotros, nuestro propósito que Él quiere que tengamos en la tierra, pero nosotros escogemos otro camino y nos perdemos completamente de la voluntad de Él. Adriana, déjame tomar 2 o 3 minutos y poder enseñar un poco en todo esto. Uno de los grandes problemas que encuentro en la gente, y cuando me refiero encuentro a la gente, es porque la gente nos hace muchas preguntas. Y más cuando vamos a iglesias y vamos a conferencias y la gente siempre tiende a hacernos 500,000 preguntas sobre todos los rollos que tienen en sus vidas. Y una de las cosas que encuentro, date cuenta que esa palabra que yo recibí de esta persona fue, de hecho, lo miramos tú y yo, la miramos hace poquito y nos dimos cuenta que fue hace 20 años, porque yo siempre le pongo las fechas y yo siempre, son estas cosas que ya lo hemos explicado en programas anteriores, que si se dan, si es de Dios, Dios hará que pasen, pero si no es de Dios, no te problema. No hay que fabricarlas, en otras palabras. Y nos dimos cuenta que hoy día esas palabras se están haciendo realidad en el ministerio de lo que Blaze está haciendo. Pero pasó hace 20, eso fue dicho hace 20 años. Lo que quiero decir es esto: hay que ser constante. Constancia es algo que veo que le falta a la gente. La gente empieza a hacer algo por unos cuantos meses y después se cansa. Y dice, esto no funciona, o ya esto no pasó, o si era Dios, pues yo no, entonces no, pues si no pasó, pues ya que. No, yo pude haber dicho eso hace 15 años atrás, hace 8 años atrás, hace 12 años atrás. Pero la cuestión es, ¿vamos a ser constantes en nuestra vida y hacer lo que tenemos en nuestro corazón de hacer? ¿O simplemente vamos a ser guiados por las circunstancias de la vida? Yo me he enfrentado a situaciones difíciles, me he encontrado muchas veces en contra de una pared que no sabía qué hacer o qué decisión tomar o por dónde ir. He llegado a situaciones que a uno básicamente lo decepciona y uno quiere tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? No más, se acabó. Pero no, hay que ser constante en lo que uno cree y en lo que tenemos que hacer. Y esa falta de constancia es lo que le roba a la gente la bendición. Si la gente solamente aprendiera a ser constante en lo que hace, si la palabra lo dice, es para que lo hagas de hoy hasta que Jesucristo regrese. No es cuestión de que lo haga hoy y mañana y se acabó. No, es cuestión, si la palabra te dice de hacer algo, hazlo para siempre. Constancia es muy importante. Gracias a esa constancia, Rafael, cuando yo estaba leyendo la profecía de hace 20 años, la comparamos con una que precisamente nos dieron este año en el ministerio de Andrew Wommack. Alguien vino a la escuela y nos dio una palabra y ¡wow! Era la misma palabra que hacía 20 años atrás había estado escrita en un papel. Dios mío, qué confirmación tan impresionante. Eso fue como un cimbronazo, como cuando a uno se le paran los pelitos así de los pelos, el de los brazos, uno comparar, Dios mío, hace 20 años alguien que no se conoce en el otro lado de Estados Unidos, ni había, mejor dicho, y viene otra persona y dice lo mismo. Impresionante. Y lo interesante es esto, que muchas partes de esa palabra casi fueron palabra por palabra. Wow. Exactamente igual, la misma frase. Ciertas secciones fueron como palabra por palabra, algo que otra persona en otro estado, en otro sitio completamente diferente, dijo 20 años atrás. Wow.
Entonces, cuando llegaste a Wilson en el 95, te empezaron, Rafael, a contratar diferentes iglesias. Y digo contratar tus servicios, porque desde que iniciaste nunca has tenido $1 de salario. Eso es algo impresionante, y yo llamaría a cualquier persona que se quiere dedicar al ministerio, que toman tan a la ligera esto del ministerio. Empiecen sin salario, empiecen a trabajar, empiecen ustedes a aportar, empiecen a ustedes a engrandecer la iglesia. Si ustedes, por ejemplo, dicen que son unos pastores, trabajen medio tiempo, sí. Trabajen y empiecen ustedes a ayudar, y al menos 2 años váyanse sin salario para ayudar a hacer crecer la iglesia, y ya después empiece a tomarlo. Pero la gente, mucho, Rafael, se meten en esto porque no saben nada más que hacer y creen que este es el camino fácil. Entonces montemos una iglesia y vivo de los diezmos y las ofrendas. Sí, de hecho, no, qué vergüenza. De hecho, Adriana, lo hemos dicho muchas veces, y desde que empecé a enseñar en iglesia, o empezar a viajar de iglesia, de iglesia en iglesia enseñando la palabra, nunca he tomado $1 a nivel personal como salario o compensación, digámoslo así. De hecho, el 99%, porque seguramente tuve que cubrir gastos de alguna forma, todo el dinero que las ofrendas que te dan al final de los servicios, el pastor te entrega como por los honorarios, digámoslo así, generalmente lo que hacía es sembrarlos otra vez a la iglesia. Básicamente aquí en Estados Unidos se acostumbra que te dan un cheque al final del servicio. Después que te hacen todo, te dan un cheque, y yo lo que hacía es llegaba, lo depositaba en la cuenta del ministerio y escribía un cheque y lo mandaba otra vez a la iglesia para sembrarlo otra vez en ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan finanzas para crecer, y entonces, como ellos sembraron en mí, yo sembraba en ellos también, y así siempre lo hice. Y es interesante, Rafael, debido a tu corazón. Tu corazón fue: vamos a apoyar la obra. Tu corazón no fue que la obra mire a ver cómo se encarga de mí, yo tengo aquí el conocimiento, páguenme. No. Se muestra el corazón, Rafael, en cómo una persona maneja el dinero. Ahí está la verdadera prueba para mí. Y para mí es admirable que desde 1993 tú no hayas recibido $1 de salario. Nunca. Inclusive haciendo la obra del ministerio, sino que tu corazón era: quiero que la gente aprenda y voy a trabajar y yo voy a financiar el ministerio. Eso para mí es invaluable también. O sea, es admirable, porque yo no conozco a nadie así. Ahora, ustedes me dirán: ay, entonces está diciendo que nadie puede tener salario. No, yo no estoy diciendo eso. Una persona dedicada al ministerio debe tener un excelente salario. La gente debe ofrendar en él. La gente debe honrar, claro. Debe apoyar a esa persona y mostrarle honor con el dinero. No honor con un aplauso. Honor con el dinero. Así como decía Pablo, nosotros que hemos sembrado de a ti lo espiritual, ¿no merecemos cosechar de ustedes lo material? Claro que sí se puede. No estoy en contra de eso, lo que estoy es en contra de que esa sea la motivación para enseñar. Todo está basado en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es el propósito por el cual cuál es no el propósito, pero cuál es la razón por la cual lo haces? Uh-huh. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Si tu motivo principal son las finanzas, más vale que te quites. Se busca otra profesión, sí, mijito. Váyase de comerciante. Vayas a trabajar. Vaya a trabajar y a ganarse la plata. Porque lo que estamos haciendo no es ello. Y de hecho, Adriana, aunque seguramente un poquito más adelante lo hablarás, cuando fui copastor y después pastor de un par de iglesias, nunca recibí un salario. De ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque para mí era más importante el que el dinero se quedara en la iglesia para poder seguir financiando el ministerio, que yo tomar un salario. Rafael, espérate, hago un stop, porque se me acaba de ocurrir que a alguien se le está ocurriendo en este momento: pero como usted tiene dinero, 1993, 94, 95 y hasta mucho más adelante, 2000 y pico, Rafael no tenía dinero. Rafael estaba trabajando en una compañía, y de lo que tenía apoyaba al ministerio. Y cuando alguien le pagaba, como dice aquí Rafael en este momento que está contándoles, por ejemplo, Solid Rock Church en Wilson, North Carolina, les ayudó a organizar y establecer la legalidad de la iglesia.
cuando le daban sus honorarios, Rafael lo que hacía es: voy a sembrar en ustedes esto también. A pesar de que Rafael tenía un trabajo y se ganaba lo mismo por hora que cualquier otra persona. Entonces no piensen que, ay, es que como tiene dinero lo daba tan fácil. No, como no tenía y dio, Dios lo aumentó. Sí. Es ahí la gran diferencia que muchos no entienden. Para que la gente sepa, esa fue una de las primeras iglesias. Tan pronto regresé aquí a Wilson, él era un amigo de raza negra, es un pastor de raza negra, tiene una iglesia negra él, pero él era copastor de una iglesia en la que yo estuve, una iglesia bastante grande, tenía como cerca de las 1,000 personas, y después él sintió el llamado de él separarse de la iglesia y a establecer su propia iglesia en otro lugar. Y él me llamó para que lo ayudara a establecer. Él sabía que yo manejaba finanzas y la parte administrativa y todo eso, entonces me llamó para que lo ayudara a establecer la iglesia legalmente, bajo el gobierno, todos los papeles que hay que hacer, establecer toda la parte, toda la estructura administrativa, y él era más predicador que profesor, y que lo ayudara a enseñar hasta establecer la iglesia, hasta ya coger la iglesia y tener fuerza. Y los primeros 2 años lo hice sin compensación ninguna. Le arreglé todos los papeles, le trabajé, le llevé la administración por 12 años seguidos hasta establecer la iglesia legalmente, a tener la iglesia sólida. Le entrené a la persona que él contrató para llevar la administración, y después ya yo me fui a seguir viajando y a hacer otras cosas. Pero nunca recibí un salario, una compensación o no, de todo el dinero que podía yo haber obtenido, diciendo, pues mi derecho, yo estoy trabajando aquí y estoy haciendo esto. No, yo le dije: no, pastor, si yo todo lo que debería ser mío, lo que piensa darme, dejémoslo aquí en la iglesia, porque la iglesia lo necesita para seguir creciendo. La iglesia está recién empezando, la iglesia necesita finanzas para poder comprar equipos, sillas, poder hacer todas las cosas que hay que hacer. Entonces no hay necesidad de que yo coja ese dinero, cuando yo lo puedo sembrar en el mismo ministerio para que la iglesia crezca. Y hoy día, después de 20 años, la iglesia sigue creciendo aquí en Wilson. Bendito sea el Señor. También entre las fechas de 1995 al 2000, tú fuiste profesor bíblico en los servicios de los miércoles de Living Faith Church en Wilson, North Carolina. Sí, también. Ese fue otro pastor. Ese pastor también era un pastor mucho más mayor que yo, pero de Rhema. Y el pastor pues me sabía y había oído de mí y todo eso. Y él me llamó para que enseñara todo su servicio los miércoles. Los miércoles aquí en Estados Unidos son más para los congregantes en sí, ¿no? Es más de enseñanza que de predicación. Entonces él me llamó para que por ese periodo, que lo hice durante 5 años, enseñara todos los servicios de los miércoles por la noche. 5 años, Rafael, profesor ahí, y increíble. O sea, digo increíble por tu corazón, comparándolo con las personas que uno conoce y les ve el corazón, Rafael, que es bueno, ¿y cuánto es lo mío? ¿Cuánto me van a dar? En vez de decir, ¿cómo puedo ayudar? Sí, yo no decía, pero es que yo necesito para la gasolina, o necesito para la esto o lo otro. No, es simplemente mi corazón es que la gente aprenda lo que yo he aprendido. El poder compartir y el poder ser utilizado por Dios en la capacidad que tenga. No es, ¿y cuánta es mi compensación? ¿Y cuánto me vas a pagar? Y esto, no, es simplemente ser utilizado y dar lo que Dios ha puesto en mí, darlos a otros. También en ese periodo de tiempo, entre el 95 y el 97, fuiste profesor bíblico en Goldsboro Bible School en Goldsboro. Sí, ese era un Bible School que está a una ciudad que está como 40 minutos de aquí. Tiene un ministerio muy interesante y tenían un Bible School, una escuela bíblica. Y la persona que era el director de ese instituto oyó de mí y me llamó para que yo enseñara ahí. Estuve enseñando durante varios años también. Era un instituto que estaba por las mañanas, entonces podía enseñar ahí todos los días. O sea que tú ibas al trabajo y en los tiempos libres ibas y enseñabas, sí, ofrecías tu servicio a estas iglesias. Sí, al principio tenía un arreglo con la compañía con la que estaba, entonces la escuela bíblica era bien temprano, entonces enseñaba. Tenía 2 clases que enseñaba y después venía y iba directamente a trabajar. También de 1996 al 2001 fuiste profesor bíblico itinerante, donde por invitación de iglesias en el estado de Carolina del Norte ibas a diferentes sitios, ¿no? Sí.
Por eso digo, Rafael es conocido en todas las iglesias alrededor, porque en todas ha estado enseñando. Sí, es raro. La iglesia tiene que ser muy nueva aquí para que yo no haya estado en esa iglesia. La iglesia más grande de aquí, que es Farmington Heights Church, en Wilson, Carolina del Norte, estuviste en las fechas de 1998 al 2008 como profesor bíblico y también dabas clases de finanzas y administración. Sí, allí ya llevaba años ya en la parte administrativa y en la parte de finanzas, y aparte de enseñar la Biblia, también me empecé a enseñar los mismos principios que ya llevaba años caminando y años haciendo y años aplicándolos, y ahí fue cuando empecé a enseñar más sobre finanzas y administración, ayudar a la gente cómo salir de deudas, ayudar a la gente cómo hacer presupuestos, a las familias cómo presupuestarse para manejar las finanzas, y ahí fue cuando me empecé a desarrollar en enseñar más sobre finanzas. Dentro de las fechas del 2007 al 2008 fuiste también profesor bíblico de los servicios de los miércoles de Church Wilson Praise and Worship. Sí, ese era, de hecho, el pastor de esa iglesia era copastor de Farmington, y la iglesia esa, el pastor murió, creo que fue, y a él lo llamaron para que si le gustaría tomar la iglesia esta que acabas de nombrar, la del Wilson Praise and Worship, y él me conocía obviamente porque yo enseñaba ahí los miércoles y finanzas, y él también, otra persona que era más predicador que profesor bíblico, me llamó para que enseñara los miércoles por la noche. Entonces estuve enseñando ahí unos cuantos años también por la noche, los miércoles. Del 2007 al 2008. En el 2006 fue cuando Rafael y yo nos conocimos. Sí. Y ustedes van a decir, ¿se conocieron en dónde? Porque Rafael se había juntado con un grupo de personas, varios de ellos reverendos, que eran hombres de negocios. Por ejemplo, uno de ellos, si ustedes conocen las maquinitas de las que les hablo, que ustedes ponen $1 y les dan un paquete de papitas o gaseosa. Bueno, una de las empresas más grandes de estas es de un reverendo. Y se juntaron junto con un banquero también. Había en este grupo que se estaba reuniendo, había eran hombres de construcción, de ingenieros, hombres cristianos que querían impactar. Hombres de seguros también. Querían llevar la palabra de Dios a otras naciones. Y fue en el 2006 que nace Blaze Outreach. Escúchenme porque ahorita van a entender la diferencia entre Blaze Ministries y Blaze Outreach. Nace Blaze Outreach International entre el 2006 y el 2010, y la finalidad de este grupo es: necesitamos utilizar nuestras finanzas para llevar el evangelio a diferentes partes. Tenemos en el corazón Suramérica, Centroamérica, los países de habla hispana, para que las personas entiendan el evangelio y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Imagínense esto, ¿cuándo se puede hacer? Cuando usted está libre de deudas. Obvio. ¿Usted cree que unas personas endeudadas van a decir, ay, vamos a llevar el evangelio? No pueden. No pueden. Por eso Satanás necesita tener endeudada a la iglesia. Porque solo una persona, cuando ha entendido cómo se funciona, cómo se maneja el dinero, puede hacer planes de vamos a impactar el mundo. Claro. Solo es ahí. Y ahí es cuando la función era, vamos a países de habla hispana, vamos a establecer misioneros en diferentes países. Rafael, como es el que habla español, tú te vas a encargar del manejo de toda esta gente, porque nosotros no sabemos español. Y en la junta directiva vamos a analizar cómo los podemos ayudar financieramente. El propósito de Blaze era financiar ministros del evangelio como misioneros que se establecieran en países para que pusieran escuelas bíblicas y le enseñara sobre todo a pastores o a predicadores la palabra. Porque se dieron cuenta que muchas personas en Centro y Suramérica ni siquiera han ido a universidades bíblicas para estar detrás de púlpitos, y eso les parecía un terror absoluto, porque entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Uh-huh. Entonces la función era, vamos a financiar a estos misioneros
para que ellos no tengan que preocuparse por nada de finanzas, sino que se concentren en enseñar la palabra, en establecer escuelas en ciudades pequeñitas, pueblitos chiquitos, donde los grandes no llegan. Por ejemplo, porque si ustedes oyen las capitales, ustedes ven que las capitales los visitan, que viene Benijín, que viene no sé quién, los grandes ministros van a las capitales, y lo que Blaze Outreach quería era váyanse a los chiquiticos, a los pueblitos. Donde nadie quiere ir. Por allá a los sitios más feitos, donde nadie llegue, que llegue el misionero allá y nosotros lo financiamos completamente 100% para que se dedique a enseñar. Entonces, así fue como enviaron misioneros a Colombia, tenían en Perú, en Brasil, en Argentina, en Honduras, y Rafael se encargaba de viajar por todos estos países supervisando, teniendo gente calificada también para hacer estas clases. Y en Colombia fue como llegó Bill Foster con Blaze Outreach International, sí, como misionero. Sí, de hecho Bill Foster fue el nombre Blaze salió de él. Uh-huh. Porque yo fui con él a Rhema. Y éramos amigos, él y yo nos conocimos de la universidad, después fuimos a Rhema juntos, y él se fue como misionero para Colombia. Y en ese sentir de él y en ese querer de seguir expandiendo el evangelio, fue como todo esto que tú acabas de decir nació. Todo nació básicamente de ahí, de él, y de ahí se empezó a expandir. Y el nombre lo creó él realmente. Blaze Outreach fue establecido por él, que fue el Blaze Outreach, y ahí es cuando yo lo ayudé a establecer Blaze Outreach legalmente en Sudamérica como Blaze Outreach legalmente en Estados Unidos. Uh-huh. Y después seguimos. En una de esas escuelas que ellos ponían, ellos se iban moviendo por diferentes partes. En una de esas escuelas fue donde yo me metí, y como se está acabando el tiempo y se está poniendo interesante el tema, entonces en el siguiente programa seguimos más con la historia de Rafael y Adriana y de Blaze Ministries International. Bueno, así que bendiciones y hasta el próximo programa entonces. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.